Ah, Buenas noches a todos. Una vez más nos encontramos aquí con el único propósito de que podamos entender un poco más la palabra de Dios y podamos disfrutar de la bendición que Dios ha dado, que es el Evangelio. Entonces, el título del mensaje de esta semana, o que he preparado para vosotros con la ayuda de Dios, ah, el Cordero de Dios. Le puse un título en inglés como título The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd, que significa el Señor es mi pastor. Pero como subtítulo de lo que vamos a hablar hoy, el Cordero de Dios. Ah, en este mensaje ah, vamos a iniciar siempre desde la creación. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Siempre decimos y siempre me gusta recalcar que Dios es espíritu, a Dios nadie lo ha visto, nadie de nosotros ha visto a Dios. Entonces Dios, la imagen que Dios le dio al hombre, que creó al hombre a su imagen, significa que Dios, como Dios es espíritu, Dios sopló de espíritu dentro de nosotros y Dios puso su espíritu dentro de nosotros y entonces esa es la imagen que Dios nos dio, que somos seres espirituales, tenemos un espíritu dentro. Entonces, por eso el hombre podía caminar con Dios, podía disfrutar de la guía de Dios, podía escuchar la voz de Dios, caminar, tener paz y seguir la palabra de Dios. Entonces, el hombre era feliz, podía disfrutar de todas las cosas que Dios le había dado y disfrutar de la creación que Dios había creado para que Él juzgara, dominara y llenara la tierra. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué el hombre entonces, que fue creado a la imagen de Dios, que contenía el Espíritu de Dios, por qué el hombre sufre? ¿Por qué el hombre ah, hoy en día que tiene que ser feliz, no es feliz? Entonces, vamos a ver por qué. Al desobedecer la palabra de Dios, el hombre quedó separado de Dios y muerto espiritualmente y Satanás tomó el control de su vida. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios que estaba en el hombre, al momento que ellos desobedecieron, lo abandonó y el hombre quedó atrapado bajo la autoridad de Satanás. Entonces ya no es Dios su guía, ya no es la palabra de Dios quien guía a la persona, ya no es Dios dentro de la persona, ya no es Dios, sino que esa imagen que Dios le había dado quedó interrumpida y Satanás tomó el control de la vida de la persona. Satanás tomó el control de las personas y entonces ahora Satanás es su dueño. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se manifiesta en las personas? Entonces, el hombre quedó atrapado bajo la autoridad de Satanás. El hombre quedó bajo la autoridad de Satanás. Satanás es su padre ahora. Viene toda clase de sufrimientos a nuestra vida, a opresiones, pesadillas, a todo este tipo de sufrimiento se levanta en el ser humano. El sufrimiento mental, no hay paz. Ah, el corazón quebrantado, no siente paz, hay muchas personas que de hecho ni sabor le encuentran a la comida, ya no pueden disfrutar ni siquiera de comer, de tener un alimento, sino que ya no se sacian ni con la comida, y viene el problema mental, viene el caos, el vacío. Entonces el hombre quedó atrapado bajo todos estos problemas. Y nadie puede salir de estos problemas por sus propios métodos. Vimos en los otros videos que la religión es todo lo que yo hago para tratar de solucionar este tipo de problemas. Pero como es un problema espiritual que no se ve, que es invisible, no podemos solucionarlo por más que tratemos. Entonces nos viene el problema mental, el vacío, el caos, el corazón quebrantado. Las relaciones entre las personas solo todo el tiempo están peleando, aunque se casan, tienen matrimonio, la familia se divide, no llegan a un acuerdo, sino que todo se interrumpe, quedan esclavizados bajo la autoridad del pecado y no hay quien los libre de ahí. Tienen sus pesadillas y como destino van al infierno, como destino que Satanás y su padre van al infierno. Entonces, nadie puede salir de este trasfondo, nadie por sus propios métodos puede salir de esta maldición y muerte espiritual, ya que es una muerte espiritual, una muerte interna. Por eso dice, Dios mismo abrió un camino para solucionar estos problemas.
Antes de que Jesús viniera a este mundo, antes de que Dios enviara a Jesús a esta tierra, de que Jesús viniera, Dios dio un pacto. Y en Éxodo 3:18 dice, y oirán tu voz, y irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces Dios instituyó el sacrificio de la sangre para que el hombre pueda ser libre de todas estas maldiciones, para que el hombre pueda ser libre del problema mental, para que el hombre pueda ser libre de la autoridad de Satanás, del pecado y de los pleitos, de todo el tipo de sufrimiento que se levanta en la persona. Dios constituyó e instituyó, antes de que Cristo viniera, un corderito. Este es un corderito. Había que matar el corderito, poner la mano sobre el corderito. Si yo pecaba, todos mis pecados, yo ponía la mano sobre el corderito, sacrificaban el corderito y mis pecados quedaban perdonados mediante el sacrificio de la sangre. Entonces, ¿cómo Dios lo manifestó? ¿Cómo Dios hizo que el pueblo de Israel experimentara el sacrificio de la sangre? ¿Qué efecto tenía el sacrificio de la sangre? Vemos en Éxodo 12 y 13, pues yo, dice, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de la tierra de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal a la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces mataron a este corderito y pusieron la sangre en las puertas de las casas. Y entonces cuando venía la destrucción, cuando venía el ángel de la muerte, cuando venía el problema, cuando venía todo el desastre que azotaba la tierra, esta sangre libraba al pueblo. La sangre tenía el poder o tiene el poder de librar al pueblo. Entonces, en el antiguo, antes de que Cristo viniera, este corderito lo mataban, pusieron la sangre en las puertas y cuando vino la destrucción, por medio de esta sangre eran liberados. Por medio de esta sangre, ¿qué dice aquí? La sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta sangre protegía al pueblo de todos los desastres, de todos los desastres que se levantan en la tierra. Entonces, veía el ángel la sangre y pasaba, y eran salvados a través de esta sangre. Entonces, este corderito, que era en el Antiguo Testamento, que era antes de que Cristo viniera, pero ¿qué simbolizaba? ¿Por qué un corderito y por qué la sangre? Este corderito simbolizaba que Cristo vendría a pagar por medio de la sangre todos nuestros pecados y maldiciones. Y al momento de que nosotros aceptamos a Cristo, que tenemos a Cristo, todos los desastres que se levantan en la tierra, tal como esto que lo pusieron en la puerta y le fueron liberados, tal nosotros que aceptamos a Cristo tenemos la sangre del Cordero en nosotros. Y entonces todos los desastres que se levantan en la tierra no nos pueden hacer daño, sino que nosotros tenemos el pacto que vence los desastres, ¿no? El pacto de la sangre, quien pagó. Entonces, ¿cómo sabemos que este corderito realmente era Jesús? Entonces, en el Nuevo Testamento, ya cuando Jesús vino, en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijimos que hacía el corderito? ¿Qué hicieron con el corderito? Lo mataron, pusieron la sangre en las puertas y mediante la sangre eran liberados de todos los problemas, de los desastres que se levantaban, de las plagas de mortandad. La sangre era señal de liberación. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué Cristo es el Cordero de Dios quien vence el pecado del mundo? Quien cuando nosotros creemos en Él, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros y la muerte, los desastres ya no tienen autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tal como el corderito que fue sacrificado y puesto en la sangre en el cordero, al siguiente, Cristo fue sacrificado por nosotros. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces, Cristo en la cruz del Calvario, tal como el corderito, fue sacrificado por todos nuestros pecados y maldiciones, por toda nuestra opresión, el problema mental, todo lo que nos agobia. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no terminó ahí la historia, sino que Cristo resucitó de la muerte. Venció el poder de la muerte, aplastó la obra de Satanás en nosotros y resucitó, volvió a la vida y Jesús es el camino para disfrutar de Dios. Entonces, ese cordero que había en el Antiguo Testamento, que Cristo no había venido, simbolizaba en realidad el sacrificio que Cristo vendría a hacer. Y entonces, Cristo fue como cordero llevado al matadero para pagar por todos nuestros pecados y maldiciones. Y tal, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros tenemos a Cristo en nosotros, que lo aceptamos, venimos a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, la sangre del Cordero está en nosotros. Así como está en esta puerta, que pusieron y marcaron las puertas, a través de este corderito, Cristo está en nosotros con su espíritu. Y eso significa que la sangre del Cordero está en nosotros y la ley de pecado y de muerte ha sido terminada. En Romanos 8, del 1 al 2, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Entonces, de aquí surgen las 5 seguridades de que Cristo ha pagado todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Aquí dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque todo ha sido consumado. Todo ha sido consumado en la cruz del Calvario. No es algo que nosotros hicimos, sino que Cristo se sacrificó por nosotros para darnos una nueva vida, para que nosotros podamos disfrutar en este mundo de la compañía de Emmanuel, de Dios con nosotros. Entonces, lo que habíamos anteriormente, que la religión es todo lo que yo hago, mi sacrificio, lo que yo ofrezco para que Dios me dé salvación. Pero en realidad es Cristo quien se ha ofrecido por nosotros. El sacrificio está hecho. No hay nada más que hacer, sino seguir la palabra. No hay nada más que hacer, porque el sacrificio realmente ya está hecho. El sacrificio perfecto de una vez para siempre ha sido Cristo. Entonces, Ah, ese sacrificio perfecto es una vez y para siempre. Cristo está en nosotros ahora. Entonces, que podamos confiar y podamos confirmar nuevamente quiénes somos y que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es Cristo quien se sacrificó por nosotros y que la sangre del Cordero está ahora en nosotros, entonces nosotros tenemos nueva vida y confiamos en esa sangre de Cristo que es para siempre. Entonces, oramos para que nosotros podamos disfrutar de este Cristo hasta lo último de la tierra. Nos ha dado un pacto de la evangelización del mundo también hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos porque tú nos mandaste el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que no lo ofrecí yo, que no se trata de mi obra, sino de la obra de Cristo en la cruz. Tú mismo, Señor, proveíste ese Cordero que fue Cristo, quien pagó por todos nuestros pecados y maldiciones en la cruz del Calvario, quien abrió el camino para nosotros volver a disfrutar de Dios y quien rompió toda obra de Satanás en nuestras vidas, toda esa obra de opresión, obra de oscuridad, toda disensión y toda obra que se levantaba en nuestra familia y que continúa todavía Satanás tratando de engañarnos, ha sido quebrantado en la cruz del Calvario. Porque tú, Señor, enviaste a Cristo a destruir la autoridad de Satanás en nuestras vidas y en nuestra familia. Y podemos disfrutar de este pacto que tú nos has dado para siempre, que tú estás con nosotros, con la sangre del Cordero en nosotros, para siempre y habitas con nosotros para siempre y tu palabra nunca cambia y podemos confiar en ella. Bendice nuestra familia, quebranta toda obra de oscuridad, ayúdanos a confiar más y más en ti, Señor, y a disfrutar del sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Jesús el Cristo, quien tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y que está dentro de nosotros obrando como Emmanuel, oramos. Amén y amén.